Hoy nos metemos de lleno en uno de los escándalos políticos más sonados de Perú, el llamado Chifagate. Es una historia, que lo tiene todo. Reuniones secretas, intereses millonarios y una política de altísimo riesgo que llegó a poner en jaque a toda una presidencia. Vamos a ver cómo una cena, aparentemente sin importancia, pudo provocar un auténtico terremoto político. La cosa empieza con una pregunta que parece sacada de un thriller, ¿verdad? ¿Qué puede tener de especial una cena para desestabilizar a un gobierno entero? Bueno, pues cuando uno de los que se sienta a la mesa es el presidente del país y la reunión se hace a escondidas, la respuesta es mucho, muchísimo. Lo primero, vamos a aclarar el nombre. Chifagate. Chifa es como se conoce en Perú a los restaurantes de comida chino-peruana, que son súper populares. Y el sufijo gate, ese ya lo conocemos todos, ¿no? Se usa en todo el mundo para hablar de grandes escándalos políticos. Así que literalmente estamos hablando del escándalo del restaurante chino. Venga, vamos al meollo de la cuestión. El Chifagate gira en torno a dos figuras clave. Por un lado, el que era entonces presidente interino de Perú, José Llerí, y por otro, un empresario de origen chino, Zhihua Yan. La relación entre ellos, o mejor dicho, sus reuniones, son el epicentro de toda esta tormenta. A ver, para que quede claro, el núcleo del problema es este. La máxima autoridad de un país se reúne clandestinamente, fuera de agenda, con un empresario cuyos negocios dependen directamente de contratos públicos, de decisiones del Estado. Y claro, esto hace que salten todas, absolutamente todas las alarmas de un posible conflicto de intereses. Para entender bien la magnitud de todo esto, es fundamental seguir la secuencia de los hechos, porque no estamos hablando de un único encuentro aislado, Hablamos de una serie de reuniones poco transparentes, que son las que van construyendo el caso. Vamos a ver esa cronología. El primer encuentro que se destapó es que parece sacado de una película. Imaginen la escena, el presidente de la República llegando de noche a un restaurante con el rostro medio cubierto por una capucha para que no le reconozcan. Solo con esa imagen uno ya intuye que aquello no era una reunión oficial cualquiera. Fijaos en las fechas, porque todo pasa muy rápido. El 26 de diciembre de 2025, esa primera reunión con capucha en el Chifa. Pero la cosa no queda ahí. Menos de 2 semanas después, el 6 de enero, hay un segundo encuentro en otro local del mismo empresario. Y claro, fue cuestión de días que la prensa lo sacara todo a la luz. Y entonces sí, el escándalo se hizo imparable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué son tan graves estas reuniones? Vamos a desgranarlo. Primero, estaban totalmente fuera de la agenda oficial. No hubo ningún registro, cero transparencia. Se hicieron fuera del Palacio de Gobierno, que es donde se deberían tratar estos asuntos. Y lo más gordo, el interlocutor era un empresario con intereses directísimos en contratos de energía y vigilancia con el Estado. O sea, se saltaron todos los canales institucionales, como la Cancillería, que sería la vía normal. Y aquí es donde la cosa se complica todavía más porque pasamos a cómo gestionó el presidente la crisis. En lugar de dar una explicación clara y contundente, lo que tuvimos fue, una serie de versiones que iban cambiando y contradiciéndose, y que lo único que consiguieron fue levantar más sospechas. La primera defensa pública fue esta. El presidente Llerí dijo que se había reunido con el empresario para algo tan en apariencia inocente como coordinar el Día de la Amistad Perú-China. Una explicación que, para muchos, se quedaba pero que muy corta para justificar tanto secretismo. Pero ojo, porque poco después la historia cambió. De ser una coordinación oficial, de repente pasó a ser un encuentro circunstancial. Esta falta de coherencia, este cambio de guión, fue la gasolina que de verdad avivó el fuego de la crisis política y mediática. En esta tabla se ve clarísimo, es una auténtica escalada de contradicciones. Se empezó con lo de coordinar el Día de la Amistad, luego pasó a ser un encuentro privado, después algo circunstancial y al final se admitieron simplemente errores de forma. Esta evolución, claro, lo que hizo fue destrozar la credibilidad de la presidencia y reforzar la idea de que algo se estaba ocultando. Como era de esperar, con una historia que no se sostenía y con la gravedad de los hechos, se produjo un efecto dominó. El escándalo saltó de los medios de comunicación a los juzgados y al Parlamento, y las consecuencias para el gobierno fueron muy, muy serias. La secuencia es casi de manual de crisis política. Todo empieza con la investigación periodística, que saca los hechos a la luz. Esto activa inmediatamente a la Fiscalía, que abre su propia investigación. Y finalmente, la crisis explota en el Congreso, que es el corazón del poder legislativo del país. Y las consecuencias concretas de verdad fueron un terremoto. La Fiscalía abre una investigación preliminar contra el mismísimo presidente por un delito muy grave, presunto tráfico de influencias. Al mismo tiempo, el Congreso pone en marcha su artillería pesada, mociones de vacancia presidencial, mociones de censura. La continuidad del presidente en su cargo se puso en un riesgo real y tangible.
Llegados a este punto, es importante que miremos más allá de la anécdota, de la cena y la capucha. El Chifagate es mucho más que una reunión secreta, es un síntoma de problemas bastante más profundos en la manera de entender y ejercer el poder. Y aquí está, para mí, la clave de todo este análisis. El verdadero daño, el problema de fondo, va más allá de si hubo o no un acto ilegal. Está en la opacidad, en la falta de transparencia, en cómo estas prácticas van minando, poco a poco, la confianza de la gente en sus instituciones y en sus gobernantes. Ese es el coste real y duradero de un escándalo como este. Y cerramos con esta pregunta que creo que va mucho más allá del caso de Perú y se convierte en una reflexión universal sobre cómo funciona el poder. ¿Es sostenible un liderazgo político sin una transparencia total? ¿Puede un gobierno sobrevivir a la sospecha? El caso Chifagate, desde luego, nos da una respuesta bastante clara. Gracias por habernos acompañado.